Hoy he preparado un sermón titulado Jesús, el gran yo soy, un sermón por Navidad. Vamos a la Biblia, por favor, al Evangelio de San Juan, capítulo 8. Y usted dirá, pero pastor, si va a predicar sobre Navidad, ¿por qué vamos a San Juan, capítulo 8? Porque usualmente cuando queremos hablar del nacimiento de Jesús, vamos a Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 2, o también al comienzo del Evangelio de San Lucas, pero aquí en San Juan capítulo 8 vamos a encontrar que el Señor Jesucristo va a tener una confrontación muy fuerte, una confrontación directa con los líderes judíos, con los religiosos judíos, mejor dicho. Y Jesús le va a hacer una serie de afirmaciones a los judíos. Y ahí vamos a encontrar nosotros también, como digo, hay una serie de afirmaciones, pero vamos a encontrar y vamos a resaltar una o dos afirmaciones de Jesús porque consideramos que tiene mucho que ver con la persona de Jesús. En el capítulo 8, a partir del versículo 48, quisiéramos dar lectura a la palabra del Señor, dice así, 8:48, dice así. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Terrible lo que le están diciendo, ¿no? Cuando le estaban diciendo samaritano, en el contexto de la época era un insulto, era decirle a una persona que era lo peor de los seres humanos. Y encima le dice, tienes demonio, estás endemoniado. Eso era lo que decían los judíos de Jesús. 49. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahora, observe usted cómo van reaccionando los judíos, los oyentes en ese momento. En el 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Observe lo que le están diciendo los judíos a Jesús. Le están diciendo, ¿acaso eres tú mayor? En el 53 dice, ¿acaso eres tú mayor? O sea, ¿eres tú acaso más viejo que Abraham? Eso es lo que le están diciendo. Y en el 54 respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, 57, otra vez cómo reaccionan los judíos. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Era una forma de decir cuando le dicen, aún no tienes 50 años, era una forma de decir, aún no llegas a ser un anciano y dices que ya has visto a Abraham, porque en ese momento, bueno, todavía faltaba algo de un año para que el Señor sea crucificado. O sea, calculamos que aquí el Señor tendría unos 32 años de edad. Y los judíos le dicen, todavía no eres un anciano y dices que has visto a Abraham. Luego dice en el 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y la reacción una vez más de los judíos, ¿cuál es? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ahora, a la luz de lo que estamos viviendo en este momento, el contexto de Navidad, le quiero decir lo siguiente. Cuando usted piensa en
en la Navidad, usted piensa en un bebé que nació en un pesebre allá en Belén. Pero en la lectura que acabamos de tener de la palabra de Dios, encontramos, entre otras, una afirmación extraordinaria que Jesús le hace a los judíos y también a nosotros. En el versículo 58 está esa afirmación extraordinaria. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta es la afirmación extraordinaria. Ahora, hay que entender esto. Del momento en que Jesús está vivo, en ese momento, mirando hacia atrás, Abraham había vivido, tomando cifras redondas, 2000 años antes de Jesús. Claro, eso quiere decir que desde Abraham hasta el día de hoy en que estamos nosotros, ya son algo de 4000 años. Pero hasta el momento en que Jesús estaba en su ministerio terrenal, habían transcurrido unos 2000 años desde Abraham. Ahora, por eso ahí viene lo extraordinario que Jesús está diciendo. En el versículo 58 él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, antes que Abraham naciera, yo ya existía. Antes que Abraham estuviera andando en esta tierra, yo ya estaba allá. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está afirmando aquí? Jesús está afirmando aquí su eternidad. Es por eso que cuando los judíos le escuchan esto a Jesús, dicen en el 59, que ellos reaccionan queriendo apedrearlo a Jesús. Ahora, queridos hermanos, el nacimiento que Jesús tuvo en Belén fue el inicio de su forma humana, fue el comienzo de su forma terrenal, cuando él nació en Belén. Pero Jesús siempre ha existido, porque Él es Dios. Ahora, yo creo que todos nosotros conocemos la profecía que encontramos en Miqueas capítulo 5, porque siempre en Miqueas se hace referencia al lugar donde Jesús nacería, en este caso para nosotros, donde Él nació. En Miqueas capítulo 5, inclusive fue citado en el momento que llegaron los reyes magos, que nosotros le llamamos los reyes magos, a Jerusalén. Cuando ellos fueron a consultar que había nacido el rey de los judíos, le dijeron a ellos, el profeta dice que nacería en Belén de Judea, porque así está escrito, le dice. Y cierto, así está escrito en la palabra de Dios. Pero si usted es ágil con la Biblia, yo quiero que usted vea lo que dice Miqueas capítulo 5, pero yo quiero que usted observe bien lo que dice acá. Miqueas capítulo 5, recuerde que estamos haciendo énfasis en la eternidad de Jesús, que Él es Dios. Ahora, mire lo que dice Miqueas capítulo 5, versículo número 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta ahí? Está hablando de Belén, una aldea pequeña e insignificante. En ese momento, Belén ni siquiera se podía decir que era un pueblo. Belén era sencillamente algunas cuantas casitas o chocitas que estaban en cierto punto del camino donde los viajeros podían pernoctar, donde podían también tomar sus alimentos, sus animales, podían tomar agua, comida y ellos pasar la noche. Eso era Belén. Entonces el profeta dice aquí en Miqueas capítulo 5, versículo 2, estoy leyendo, dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña, o sea, algo insignificante, eres, le dice Belén, para estar entre la familia de Judá, y ahí viene lo grandioso, le dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Observe por favor lo que dice acá, lo que dice el profeta. De ti va a salir el Señor de Israel. Aquí la palabra Señor en el Antiguo Testamento, de acuerdo al contexto, es sinónimo de la palabra Jehová. Así que lo que está diciendo el profeta aquí es, Belén, de ti va a nacer o en ti va a nacer Jehová.
va a salir. Ahora, pero yo quiero que usted vea la palabra saldrá. La palabra saldrá. Dice, de ti me saldrá. O sea, de ti va a nacer. De ti va a originarse. De ti va a salir. De ti va a salir, le dice. Ese es como una fuente de agua. O sea, le dice, de ti va a nacer, de ti va a salir el que será Señor en Israel. Esta profecía tenía que ver directamente con la persona de Jesús. Ahora, pero siga usted leyendo y observe usted lo que sigue diciendo el versículo 5, porque ahí no termina. Dice, y sus salidas, ahora otra vez la palabra salidas. O sea, otra vez la palabra salidas. Hace un momento dijo, saldrá. Ahora habla de salidas. O sea, está hablando de orígenes, nacimiento, comienzo. Le dice, y sus salidas, del Señor está hablando, son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el profeta? El profeta sencillamente está diciendo, mira Belén, en ti va a nacer, va a salir el que un día va a convertirse en el Señor de Israel. Pero Belén, ese Señor ya sale, o sea, ya existe, ya tiene su origen, le dice, desde los días de la eternidad, le dice, desde el principio de los tiempos. O sea, podemos ir más atrás de Génesis 1:1, porque Génesis 1:1 también comienza con la palabra que dice, en el principio en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, la palabra Bereshit, principio. Y aquí está usando la misma palabra donde dice, y sus salidas son desde el principio, desde el Bereshit, le dice, desde Génesis 1:1. Desde ahí el Señor está saliendo. Hermano, aquí el profeta Miqueas, 700 años antes que Jesús naciera, está afirmando el lugar de nacimiento de Jesús, Belén, y está afirmando, entre otras cosas, que este niño que nacería en Belén era un niño que venía existiendo desde la eternidad. Así que el Señor Jesucristo es Dios, Él es eterno. Volviendo al pasaje donde nos encontramos, en Juan capítulo 8, Jesús también va a hacer otra afirmación sobre su persona, que al igual que la anterior, del versículo 58, Jesús va a hacer esta afirmación que al igual que la anterior, va a causar a los judíos lo que nosotros diríamos un shock, los va a choquear, van a estar en shock los judíos, van a estar choqueados. ¿Qué dice en el versículo 56? En el versículo 56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Hermano, los judíos tenían que estar ahí mirándolo a Jesús, y porque ellos habían comenzado a decir en el 48, en el 48 los judíos le habían dicho, tú eres samaritano y tienes demonio, le dicen. Y luego en el 49 Jesús le dice, yo no tengo demonio, le dice. Y Jesús sigue hablando, ¿no? Entonces, en el 52 los judíos otra vez dicen, en el 52 le dicen otra vez, ahora conocemos, o sea, ahora nos queda claro de que tienes demonio, le dice. Y ese era lo que estaban ahí discutiendo Jesús con los judíos. Y ahora Jesús en el 56 le dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Recuerda lo que dije hace un rato. Abraham había existido 2000 años antes de Jesús. Y Jesús recién era un hombre joven de 32 años ahí. ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo entonces en ese momento? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo en el versículo 56? Hermano, lo que Jesús está diciendo en ese momento para los judíos era sencillamente una afirmación temeraria, una afirmación que rayaba solamente en la locura. Porque lo que estaba diciendo era de que Abraham lo había visto a Jesús
y que Jesús lo había visto a Abraham. Eso era lo que estaba diciendo. Y para los judíos no entraba en su mente cómo podía ser que este hombre que tenía solo 32 años de edad podía haberlo visto a Abraham, que había vivido hacía 2000 años atrás. ¿Cómo? No entendían ellos. Es por eso que luego él hace la declaración que hace un rato estábamos examinando en el 58, donde Jesús dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Hermano, esas dos palabras que aparecen al final del versículo 58, donde dice yo soy, vienen de dos palabras en el texto griego que es ego eimi. Así dice, ego eimi. Y ego eimi, cuando uno junta esas dos palabras, ego eimi, y están en la boca de Dios, es lo que nosotros en teología decimos, este es el presente eterno. Claro, para nosotros los seres humanos no existe el presente eterno. Inclusive yo he leído en algunos libros donde se discute, dice que no existe el tiempo presente, dice, porque el tiempo presente ya pasa en cualquier momento. Este momento que estoy hablando ya deja de ser presente y se vuelve pasado. Dice, no existe el presente. Pero para Dios sí existe el presente eterno. Dios mismo es el presente eterno, porque Dios no tiene comienzo ni tiene fin. Lo que Jesús le estaba diciendo a los judíos sencillamente es que Él era Dios. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a los judíos. Es por eso que les está diciendo ahí, no, antes que Abraham fuese, yo soy. Hay una afirmación similar a la que estamos examinando aquí. Ojo, recuerde lo que dice en el versículo 58, por favor. Le dice, ¿no? Ojo lo que le dice ahí. Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Hay una afirmación similar a esta en el Salmo capítulo 90. Vaya conmigo al Salmo capítulo 90, por favor. Salmo capítulo 90. Salmo capítulo 90, versículo número 2. Mire usted que este versículo número 2 también comienza con la palabra antes. En Juan capítulo 8, 58, el Señor dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquí dice, Salmo 90, versículo 2 dice, antes que naciesen los montes, o sea, antes de la creación. Y antes que formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, ¿qué dice, hermanos? Tú eres Dios. Ojo, no dice tú eras Dios, sino que lo dice en un tiempo presente. Le dice tú eres Dios. O sea, eso es otra vez lo que estamos diciendo que llamamos en teología el presente eterno. Hermanos, solo Dios vive en un eterno presente. He estado estudiando el libro del Apocalipsis porque es uno de los libros que yo enseño, y no solamente Apocalipsis, sino Daniel. Y cada vez que yo estudio estos libros, porque siempre tengo que estudiar para estarlos enseñando, usted no vaya a pensar que yo lo he leído una vez y como quien dice ya uno lo enseña por enseñar, ¿no? No es como que uno va a enseñar el abecedario, que uno ya lo sabe y lo repite nada más y hace que aprendan los niños, no. En el caso de la Biblia, aun cuando uno enseña un mismo libro, que le digo, no, todos los años uno siempre tiene que andar leyendo y estudiando la palabra de Dios para seguir aprendiendo más. Y para mí, hermanos, es cada vez que estudio el capítulo 7 de Apocalipsis, para mí es asombroso. ¿Sabe por qué? Porque el capítulo 7 de Daniel, el capítulo 7 de Daniel, cuando ocurre esa profecía es más o menos, digámoslo así, el año 590 antes de Cristo, más o menos por ahí, el año 590 antes de Cristo.
Y ahí tiene esa profecía Daniel, y Daniel ve y describe lo que nosotros llamamos la corte celestial, el cielo, el trono de Dios, los jueces, a Dios sentado ahí juzgando y los libros que se abren. Entonces uno solamente piensa en función al tiempo y dice, eso lo vio Daniel en el año 590 antes de Cristo. Pero hermanos, luego cuando uno comienza a estudiar el libro de Apocalipsis, uno llega al capítulo 4 y al capítulo 5 de Apocalipsis, capítulo 4 y capítulo 5, y cuando uno comienza a estudiar capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, hermano, uno a su mente viene, esto que está ocurriendo en el capítulo 4 y capítulo 5 es exactamente lo mismo que Daniel describe en el capítulo 7 del Apocalipsis, perdón, de Daniel. Entonces uno dice, algo sucede acá. ¿Qué sucede acá? Y hermano, lo que ocurre sencillamente es que para Dios no existe el tiempo. Entonces lo que Daniel estaba viendo era la misma escena en el año 590. Estaba viendo Daniel la misma escena que el Señor le reveló a Juan más o menos en el año 100 después de Cristo. O sea, estamos hablando que entre uno y otro profeta había más de 600 años de distancia. Y ambos están viendo la misma escena. Claro, para nosotros el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis todavía es algo futuro, que todavía no ocurre, que va a ocurrir en el futuro. Pero Dios, como Él no está sujeto al tiempo, hermano, para Dios esto ya sucedió, ya pasó. Ahora, lo que yo quiero que usted capte es esto. Dios vive en un presente eterno, hermanos. Para Dios no existe el pasado ni el futuro. Claro, cuando Él nos habla en la Biblia, para nosotros que somos seres humanos, tiene que hablarnos en esos términos, porque nosotros si no, no entendemos. Pero para Dios no existe el tiempo. Y es por eso que Él cuando habla de sí mismo, Él dice, yo soy. Yo estoy siempre en un presente eterno. Ahora, cuando los judíos escucharon lo que Jesús estaba diciendo ahí en el versículo 58, cuando Él le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, ellos deberían de haber reaccionado porque ya habían visto más de 2 años de ministerio de Jesús, los milagros, las enseñanzas. Y ahora Jesús, un año antes más o menos de la crucifixión, Él dice, yo soy. Y la reacción de los judíos debería haber sido de adoración, de caer de rodillas y decir, realmente tú eres Jehová. Pero ¿qué es lo que hicieron estos hombres? Otra vez, en el versículo 59 dice que ellos tomaron entonces piedras. Para los que recién están conectándose con nosotros, estamos en Juan capítulo 8, versículo 59. Dice, entonces ellos tomaron piedras para arrojárselas. Porque los judíos en ese momento estaban rechazando quién era Jesús. La reacción de los judíos se entiende porque Jesús estaba haciendo una de las afirmaciones más temerarias que cualquier ser humano podría hacer. Jesús estaba diciendo y tomando el sagrado nombre de Dios, Yahvé, el famoso tetragramatón. ¿Qué es el tetragramatón? Tetra, 4. Gramatón, letras. Las 4 letras. El nombre de Dios, hermanos, realmente en el idioma hebreo se escribe con 4 letras. En el idioma hebreo no existen vocales. No hay vocales. Ahora, usted imagínese escribir un idioma solamente con consonantes. Y encima de todo, cuando se escribía todo corrido.
unido. No habían separaciones entre palabra y palabra. Lo mismo ocurría en el caso del griego también. Se escribía o bien todo con mayúsculas o bien todo con minúsculas, y también se estilaba escribir todo corrido, todo junto. Bueno, en el griego la diferencia es que sí existen vocales, pero en el idioma hebreo no existen vocales. Las vocales se añadieron después para una pronunciación mejor, más o menos en el año 500 después de Cristo. Pero en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jesús, no habían vocales. Y el sagrado nombre de Dios eran solo 4 letras. Y, H, W, H. Y claro, luego para una pronunciación, porque ¿cómo podríamos pronunciar nosotros 4 letras, 4 consonantes, verdad? Imagínense usted, ¿cómo diríamos YHWH? No hay forma. Entonces se le añadieron vocales para que podamos pronunciarlo. Y de ahí salió en nuestra Biblia, Reina Valera dice Jehová. Pero parece que lo mejor sería haber colocado Yahvé. Así hubiera sido quizás mejor todavía. En otras Biblias, en otras traducciones en español y también en inglés, se utiliza la palabra Señor. Pero la diferencia es que se pone Señor todo con mayúscula, porque en vez de poner Yahvé, Jehová, se pone Señor, y se está diciendo, cuando va todo con mayúscula, se está diciendo, ese es el sagrado nombre de Dios, el nombre más santo que pueda haber en todo el universo. Y Jesús se presenta ahora ante los judíos y le dice, antes que Abraham fuese, hace 2000 años, antes que Abraham fuese, antes que Abraham naciera, yo soy. O sea, yo ya estaba ya. Hermano, lo que Jesús nos está diciendo es, yo no he nacido en Belén. O sea, mi cuerpo puede haber nacido, pero como dice el profeta Miqueas, yo ya existía desde mucho antes de Belén. Y si ustedes quieren tomar judíos como punto de referencia, Abraham es su padre hace 2000 años atrás. Bueno, antes de Abraham, yo ya estaba. Y Abraham quería gozarse viéndome, y Abraham me vio, le dice. Y yo lo vi a Abraham. Y es por eso que en el 59, ¿qué hicieron nuestros amigos los judíos? Tomaron piedras para matarlo a Jesús. Pero como aún no era el tiempo de que Jesús muriera, Jesús se ocultó de ellos y salió del templo. Ahora, alguien me preguntó una vez y me dice, pastor, ¿qué Jesús tenía miedo y se escondió? No, usted no vaya a pensar de que Jesús agarró y dijo, ay, vienen con piedras y me voy a meter detrás de este árbol, ¿no? Hasta que pasen. Y ahí, ya pasaron, ¿no? No es eso. Sino que aquí se entiende cuando dice se escondió un milagro de que ellos no podían verlo a él. Él quedó oculto de los ojos de ellos. Por eso se escondió, quedó velado. Hermanos míos, para entender la grandeza del nombre de Dios tenemos que ir al punto inicial donde comienza a aparecer el nombre de Dios en la Biblia. ¿Dónde es esto? Éxodo capítulo 3. Vamos a Éxodo capítulo 3. Aquí tenemos que comenzar a captar la grandeza del nombre de Dios, del yo soy. Éxodo capítulo 3. Aquí encontramos a Moisés, que ya se había casado con la hija de un sacerdote, de un siervo de Dios. Este hombre tenía ovejas. Moisés no tenía ovejas, sino el suegro. Y Moisés comenzó a cuidar las ovejas del suegro, ¿verdad? Así que ya saben, jóvenes, cuiden las ovejas del suegro. ¿Ya? Cuiden las ovejas. Por ahí se comienza, ¿ok? Muy bien, entonces Moisés está paseando las ovejas en el desierto. Claro, y uno diría, ¿qué cosa puede haber en el desierto que uno va a llevar a las ovejas, no? Si en el desierto nosotros siempre pensamos que no hay nada para comer, no hay agua. Pero bueno, estamos hablando de un grupo de personas que vivían en el desierto
y que se conocían todos los lugares habidos y por haber en el desierto. Ellos sabían dónde había pasto, dónde había agua, así que ellos llevaban sus animales por esos lugares para comer y tomar agua. Así que estamos ante una persona que conocía el desierto, como diríamos nosotros, conocía el desierto como la palma de su mano, así le decimos nosotros. Entonces él llega a cierto lugar y ahí va a tener esta tremenda aparición de Dios. Capítulo 3, versículo 13 dice: dijo Moisés a Dios, ya aquí estaba el milagro de la zarza, por si acaso, ¿ya? He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Bien, hasta ahí es hermoso todo, ¿no? Ahora, mire la pregunta que le hace Moisés a Dios, una pregunta con lógica, por si acaso. Le dice: si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? O sea, ¿cómo se llama el Dios de nuestros padres? ¿Qué le responderé? Ahora, usted dirá, ¿y por qué, pastor, le tenía que decir cuál es el nombre de Dios? Es que lo que ocurre es que hasta ese momento, como vamos a leer en un ratito, hasta ese momento, el Señor no había revelado su nombre a su pueblo, a los judíos, a Abraham. No les había dicho cómo se llamaba, porque existía una multiplicidad de dioses. Y ahora Moisés es enviado y le dice: el Dios de vuestro padre me ha enviado. Y lógicamente Moisés dice: bueno, ¿y cómo se llama el Dios que te ha enviado? Queremos saber cómo se llama el Dios que te ha enviado. Porque recuerden, ellos, digámoslo así, en el libro del Génesis no sabían cuál era el nombre de Dios. Ahora, antes que me pregunte alguien, porque siempre hay alguien avispado entre nosotros, ¿ya? Antes que alguien me pregunte, diga: bueno, pastor, usted dice que Dios no les había revelado su nombre en el libro de Génesis. Y alguien avispado acá me va a decir: ¿y cómo en el libro de Génesis está el nombre de Dios? La pregunta es buena. Para los que conocen un poquito de literatura, le digo, usted sabe lo que se define en literatura el relator omnisciente. O sea, ¿qué es un relator omnisciente? Es aquel que está escribiendo algo y que sabe todo lo que ya ocurrió y que sencillamente está escribiendo algo, un relato. Entonces, Moisés en ese momento, cuando está escribiendo el libro del Génesis, Moisés en ese momento ya había recibido la revelación del nombre de Dios y ya lo conocía. Y es por eso que cuando él está escribiendo el libro del Génesis, él inserta el nombre de Dios. Pero realmente en la época del Génesis todavía el nombre de Dios no había sido revelado. Recién es revelado acá, donde estamos estudiando. Dice en el versículo 14, seguimos con la lectura, porque le van a preguntar quién es. Y en el versículo 14 le dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. La misma afirmación que Jesús hizo en Juan capítulo 8, versículo 58. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Ahora le quiero decir que el nombre de Dios implica muchas cosas. Pero le quiero mencionar esta mañana por cuestiones de tiempo, porque todos queremos irnos a desayunar, ¿verdad? Todos los que estamos acá queremos irnos a desayunar. Porque si por mí fuera, yo sigo hablando, por si acaso, ¿eh? Pero podemos irnos a desayunar, no se preocupen, ¿ya? Entonces, que el nombre de Dios, le quiero mencionar que solamente vamos a mencionar 2 puntos de lo que implica el nombre de Dios. Número 1, en el nombre de Dios está encerrado existencia eterna. Existencia eterna. Porque el versículo 14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Hermano, el yo soy, volvemos a lo mismo, indica un presente eterno. Indica que Dios existe por sí mismo, que Dios es autosuficiente, no en el sentido de orgulloso, sino en el sentido de que Dios no necesita de nada ni de nadie para existir. Nosotros sí necesitamos de algo y de quienes para existir. Por ejemplo, nosotros los seres humanos no podríamos vivir sin comer.
Sobre todo si somos peruanos, ¿verdad? Porque los peruanos vivimos para comer. Dígame lo que no. ¿Sí o no? Ninguno de nosotros puede estar sin comer. Estamos pensando a qué hora termina el pastor de predicar para comer. Entonces necesitamos siempre de algo para existir, pero Dios no necesita de nada ni de nadie para existir. Es por eso que el nombre de Dios implica existencia eterna. Lo segundo que implica el nombre de Dios. El nombre de Dios también implica que siempre está presente con su pueblo. Dios no existe en una forma alejada. Dios no existe de una forma remota de que nadie lo pueda encontrar. Hermano, para que nosotros encontremos a Dios no necesitamos irnos, ¿qué le digo? No, a una montaña, a lo alto, para encontrar a Dios. Nosotros para encontrar a Dios no tenemos que practicar, por ejemplo, la religión del Islam, que enseña que todo buen musulmán una vez en su vida tiene que ir a la Meca, a Medina, y darle no sé cuántas vueltas ahí al recinto ese cuadrado negro que tienen, porque ahí van a encontrar la comunión con Alá, que Alá es un falso Dios, por si acaso. Alá no es el Dios del cielo, Alá es un falso Dios. Y se exige, por ejemplo, aquellos que practican el budismo y andan metidos en todas esas prácticas del Mahikari, del Hare Krishna y de la filosofía del yoga, se les enseña que la filosofía a lo mejor está ahí en las alturas del Himalaya. Y hay gente que dejan toda su vida en Occidente y se van al Himalaya lejos para meterse en las montañas a buscar la guía, la filosofía verdadera, la luz para sus vidas. Hermano, nosotros no necesitamos hacer eso, porque el mismo nombre de Dios implica que Él siempre está presente con su pueblo y que Dios no tiene una existencia lejana. Eso quiere decir de que cuando usted está en la soledad de su dormitorio, en su casa, ahí está Dios con usted. Eso quiere decir que cuando usted está en el hospital, ahí está Dios con usted. Y podríamos seguir mencionando lugares. Dios siempre está con su pueblo. Estamos en Éxodo capítulo 3. Mire lo que dice el versículo 11 y 12. El versículo 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, o sea, Dios, el yo soy, le respondió así a Moisés. Le dice: ve donde el Faraón, le dice, porque yo estaré contigo. Ve a Faraón, porque yo estoy contigo, le dice. O sea, no te voy a abandonar, le dice Moisés. O sea, no solamente te estoy enviando y como quien dice, te envío y te abandono, no. Anda, Moisés, le dice, donde el Faraón, porque yo voy a estar contigo en todo momento. Y el versículo 12 sigue diciendo que el Señor le da una serie de señales que iban a confirmarle a los judíos que Dios estaba con Moisés. Ahora, y en el 17, vamos a saltearnos la lectura al 17, dice, y he dicho, Dios sigue hablando, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto. Otra vez, Dios actuando a favor de su pueblo. Le dice, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Y a qué tierra le va a llevar? Porque Dios siempre le va a dar lo mejor a su gente. Le dice, y te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Hermanos, lo que Dios siempre hace a favor de su pueblo con el yo soy es que Él siempre está presente con su gente, con su pueblo, para librarlos. Y cuando hablamos de librar, estamos hablando de redención. Y ese es uno de los temas que son, digámoslo así, una de las columnas vertebrales del Nuevo Testamento.
la redención que Cristo ha obrado a favor de nosotros, de la humanidad. Dios ofreciendo perdón a la humanidad en Cristo. En el capítulo 6, versículo número 2 y versículo número 3, el Señor sigue hablando sobre su nombre y aquí va a ir revelando que Él no había mostrado antes su nombre. Capítulo 6, versículo número 2 dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, el santo nombre de Dios. Yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, o sea, el todopoderoso, el Shaddai, omnipotente, el Shaddai. Y le dice: mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. O sea, lo único que Dios les había revelado en el libro del Génesis, y está mencionando ahí expresamente a Abraham, a Isaac, a Jacob, les está diciendo: yo solamente me revelé a ellos como un Dios omnipotente, como el Shaddai le dice. Pero no les dije cómo me llamaba. Pero ahora, Moisés, te digo, yo me llamo así. Yo soy Jehová, le dice. Ahora usted dirá: pastor, ¿y qué particularidad tiene el hecho de que Dios esté revelando su nombre a Moisés? Es que, hermanos, en esa época existía una creencia que cuando alguien conocía el nombre del Dios, ese Dios se convertía en parte de ellos. Es por eso que en la historia de la humanidad se habla mucho de los dioses tutelares. Un Dios tutelar era el Dios que le pertenecía a una familia. Y solamente esa familia sabía el nombre de ese Dios. Y no lo compartían porque era su Dios nada más. Entonces Dios ahora le está revelando no solo a Moisés, sino para que Moisés vaya ante Israel que estaba en Egipto y le digan: nuestro Dios se llama Yahvé, el yo soy, Jehová. Hermano, lo que Dios le estaba diciendo era: yo quiero ser su Dios de ustedes. Y por consiguiente ustedes tienen que ser mi pueblo. En el capítulo 6 donde estamos de Éxodo, versículo número 4 en adelante, sigue hablando el Señor, le dice: también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo le dice: yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Ahora, cuando dice me he acordado de mi pacto, usted no vaya a pensar que Dios había olvidado de algo. Dios nunca se olvida de nada, por si acaso. Sencillamente lo que Dios está diciendo ahí en una forma humana y retórica, le dice: ha llegado el momento en que yo tengo que actuar de acuerdo al pacto que hice con Abraham, con Isaac y con Jacob. Ha llegado ese momento. Y ahora, antes de leer el versículo 6, 7 y 8, yo le quiero decir que usted observe, por favor, 6 acciones divinas de Dios a favor de su pueblo. Y cada una de estas acciones va a comenzar con la palabra os. Mire lo que dice en versículo 6. Por tanto, sigue hablando Dios, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré. Ahí está la primera. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y aquí va la segunda acción de parte de Dios. Dice: y os libraré de su servidumbre. Y la tercera acción: y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y aquí viene la cuarta acción de Dios: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Aquí viene la quinta: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y aquí viene la sexta y última, y dice: y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Mire, todo
todo lo que implica el nombre de Dios y el hecho de que Dios está cerca de su pueblo. El Señor le dice, os sacaré, os libraré, os redimiré, os tomaré, os meteré y os la daré la tierra. Es que, hermanos, sencillamente el nombre de Dios implica que Dios siempre está cerca de su pueblo para redimirnos, para obrar a nuestro favor. El plan de salvación de Dios, porque lo que acabamos de leer, esas 6 acciones de Dios en los versículos 6, 7 y 8, ese es el plan salvador de Dios, el plan de salvación de Dios. El plan salvador de Dios, hermanos, está encerrado en el nombre de Dios, en el nombre yo soy. Y es exactamente lo mismo que Jesús está afirmando en Juan capítulo 8, cuando él dice, yo soy. Usted recuerda, bueno, no sé si recordará, pero es una forma de decir, usted recuerda que hace 6 años, aquí en Palmas Reales, en una serie de sermones que tuvimos durante 2 meses, estuvimos predicando acerca de los 7 yo soy del Evangelio de San Juan. Bueno, si no recuerda, busque por ahí los apuntes, supongo, o no sé si estará en el video, en algún lugar estará ahí grabado, la verdad es que no sé. Pero el Señor Jesucristo, y solamente lo registró el evangelista Juan, porque no está registrado ni en Mateo, ni en Marco, ni en Lucas. Solamente Juan registró que Jesús en 7 ocasiones dijo, yo soy. Pero le añadió a cada expresión, yo soy, le añadió una expresión que indicaba una cualidad de la persona de Jesús. Yo le voy a mencionar rápidamente las 7 expresiones. Mire usted, por ejemplo, número 1, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Número 2, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. La tercera, yo soy la puerta. La cuarta, yo soy el buen pastor. La quinta, yo soy la resurrección y la vida. La sexta, yo soy el camino, la verdad y la vida. La séptima y última, yo soy la vid verdadera. 7 expresiones que aparecen únicamente y solamente en el Evangelio de Juan, donde Jesús afirma su eternidad diciendo, yo soy, y le añade una cualidad de su persona. Ahora, ¿para qué lo hace Jesús? Bueno, Jesús lo hace porque de esa manera, añadiendo una cualidad, diciendo, yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy la resurrección. Cuando el Señor añade una cualidad a la expresión yo soy, hermano, está ampliando nuestro entendimiento humano de quién es Él realmente, todo lo que Él es, todo lo que Él hace y todo lo que Él puede hacer por nosotros. Es por eso que Él dijo, yo soy. Hermano, el nombre de Dios hay que tenerle temor. Pero estamos en una época donde muchas veces ni los cristianos tienen temor del nombre de Dios. Hay que tener temor del nombre de Dios. Hay gente que utiliza el nombre de Dios como si nada. Lo utilizan para hablar, lo meten en cualquier cosa. Y hay cristianos también, vuelvo a repetir, cristianos que el nombre de Dios lo utilizan hasta en las bromas. Lo meten ahí el nombre de Dios y hasta creo que se burlan del nombre de Dios. Pero el nombre de Dios hay que tenerle temor. Usted recuerde claramente que uno de los 10 mandamientos donde dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O sea, no hay que estar tomando a la ligera el nombre de Dios. Es por eso que en algunas Biblias, en vez de poner el nombre Yahvé, que es el nombre sagrado, ponen Señor, todo con mayúscula. Porque no quieren tomar el nombre de Dios en vano. Inclusive, yo no sé si usted sabía, cuando los judíos leen, articulan,
cuando están leyendo en voz alta un versículo, un pasaje del Antiguo Testamento, y los judíos están leyendo y llegan a un versículo donde está el nombre de Dios, Yahvé, ellos llegan a esa palabra y no la pronuncian, hermanos. Se saltan. Ahora, ¿por qué? Porque no quieren pronunciar a la ligera el nombre de Dios. Ahora, yo no sé si usted sabía, porque Jesús es Jehová por si acaso, y eso cuánto sería bueno que lo supieran los testigos de Jehová, ¿no? Que Jesús es Jehová. Pero yo no sé si usted sabía que cuando tomamos el nombre de Dios a la ligera, el yo soy, que Jesús está diciendo que Él es, puede venir de parte de Dios castigo, juicio. Y esa es una de las contradicciones que yo no entiendo de la Navidad del mundo entero, ¿no? Dicen que están celebrando el nacimiento de Dios, todo, pero a la larga, ¿qué es lo único que están haciendo? Están celebrando su propia carnalidad. Por eso que yo hablando con alguien le decía, esto no es Navidad, esto es carnalidad, decía yo. Porque se dedican a comer, a viajar, se olvidan de la iglesia, se olvidan de Dios, celebran a Jesús, ¿no? Pero, hermano, ¿dónde están? Miren. Dice, es el nacimiento de Jesús, pero más están celebrando su propia carne, porque la gente, bueno, el peruano, hablemos de los peruanos, no quiero hablar de otro lugar, ¿no? Nosotros los peruanos, ¿qué hacemos? Nos amanecemos, comemos, tomamos chocolate, sí que no toman licor, ¿no? Y luego al día siguiente están de mala noche con la resaca, y en este caso día domingo ya ni van a la iglesia, ¿no? Y comienzan a dar regalos al uno al otro, pero se olvidan de lo más importante, que es Dios. Hermano, estamos celebrando supuestamente el nacimiento de Jesús. Y en todo este proceso de la Navidad, 1001 personas toman el nombre de Dios a la ligera y en vano. Y a mí mucho me preocupa cuando al celular paran llegando mensajes, gente que manda saludos y gente que dice, Dios te bendiga, bendiciones, Dios nos ama y todo, ¿no? Y yo conozco a esas personas y digo, pero si esta persona no es cristiana y anda tomando versículos de la Biblia y piensan que así son hijos de Dios y se están condenando al infierno. Y cristianos también andan tomando a la ligera las cosas de Dios. Y ya que estamos hablando de los famosos mensajitos, yo le quiero decir algo, escúchenme por favor y entiéndame. Algunos de ustedes andan mandando mensajes con la foto de un predicador o una predicadora que habla herejías. Por eso les tengan cuidado. Ahí me llegan mensajes en los estados, porque yo tengo su número de ustedes en mi celular, ¿no? Entonces en los estados yo ando viendo ahí lo que sale, porque eso es lo que cada uno publica, ¿verdad? Y ¿sabes qué, hermano? Y algunos de ustedes ponen, la pastora fulana de tal dice esto. No existen pastoras en la Biblia. No hay pastoras, no hay predicadoras, no hay profetisas en la Biblia, no hay profetas varones hoy en día. Grábese esto en su cabecita. Cuando usted comienza a mandar fotos de pastoras que están predicando, videos de pastoras, usted está apoyando una falsa doctrina, herejía. ¿Quiere que se lo diga así? Es herejía. Usted está apoyando una mentira. Por ahí toman un pensamiento que dijo fulanito y lo mandan y sale la foto del fulanito con el pensamiento y con su nombre. Y yo a veces, hermano, le escribo a la persona y le digo, ¿tú sabes quién es esa persona? Ay, no, pero el pensamiento está bonito. El diablo también dice cosas bonitas. Ahora, si usted pusiera la foto del pastor Fernando Hidalgo diciendo algo todavía, ¿no? Pero ponen la foto de cualquiera hablando cosas bonitas, pero que tienen falsa doctrina esa persona. Por eso le digo, tenga cuidado, y eso es para mí preocupante, le digo, ¿no? Preocupante porque para mí como un termómetro para ver que en mi congregación todavía hay mucha inmadurez, hay desconocimiento de la palabra, hay ignorancia de la Biblia. Y yo digo, no, yo digo, Dios, ¿qué he hecho de mal? Yo paro enseñando y enseñando la Biblia durante tantos años y hay desconocimiento, ignorancia de la Biblia. Pero tengo que seguir enseñando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Y yo le digo, tenga cuidado con lo que usted hace, con lo que cita.
Tenga cuidado con las publicaciones que colocan. Ya que estamos hablando de eso, también se los digo, pues, ¿no? Hermanos, acá en nuestra iglesia nosotros respetamos las acciones de conciencia de algunos de ustedes que no se quieren vacunar. No se vacunen, correcto. Su decisión, ¿sí o no? Nadie lo va a obligar. Pero así como ustedes andan ahí colocando defensa, que la vacuna, que no estoy de acuerdo, que dice que videos y todo, coloquen también predicación del evangelio. Así como se vuelven defensores de su situación antivacunas, que yo no estoy de acuerdo, yo estoy vacunado y en estos días me voy para mi tercera dosis por si acaso, ¿eh? Porque yo tengo cerebrito por si acaso, yo pienso, ¿ya? Yo ya probé lo que es tener el COVID. Cuando usted lo pruebe lo que es el tener el COVID, va a decir por qué no me vacuné, ¿ya? Cuando usted no pueda respirar, cuando usted quiera buscar aire de donde sea y los pulmones se le cierran, porque ahí me ha pasado eso, yo me estaba muriendo en mi cama y usted sabe que mi esposa falleció de eso. Cuando usted ni la máquina que le ponen le llena los pulmones, ni el tanque te llena los pulmones, me tuvieron que llevar al hospital para ponerme más potente, hermano, de aire, porque mis pulmones no se llenaban. ¿Y sabe qué? Yo le digo, ¿no? Si usted defiende su posición ante vacuna, correcto, usted tiene todo. Aquí en Palmas Reales no le vamos a pedir carnet de vacunación todavía. No, digo todavía porque no sabemos qué dirá el gobierno más adelante, ¿no? Pero ¿sabe algo? Yo le digo, así como usted coloca todo eso, coloque también el mensaje de la palabra de Dios. Predique la palabra de Dios, anuncie el mensaje de Dios, hágalo. Y volviendo a nuestro asunto, una pequeña jalada de oreja siempre es bueno, ¿no? Ahora, el nombre de Dios es sagrado y no tiene que ser tomado a la ligera ni estar en cualquier boca de alguna predicadora, de alguna pastora que son mensajeros falsos. Mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 28. Y con esto vamos entrando ya al término de nuestro sermón, ¿ya? Y realmente le digo, no se lo digo en broma, solamente estoy en la mitad de mi sermón, ¿ah? La verdad se lo digo. La verdad se lo digo. Me he quedado en la mitad, pero ya con esto vamos a ir ya terminando, ¿ok? No se preocupe. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Observe el versículo 58. Observe el versículo 58, porque el versículo 58 se convierte en la plataforma, en la base de todo lo que va a decir a continuación. Mira lo que dice el 58, dice: si no cuidare de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro. Ok, ahora mire, temiendo este nombre glorioso y temible. ¿Cuál es ese nombre glorioso y temible? Jehová tu Dios. Ok, si tú no tienes temor, dice, si tú no tienes temor del nombre glorioso y temible, mira todo lo que te va a ocurrir, dice. Pero observe por favor las palabras glorioso y temible. Glorioso y temible. Porque algunos solamente a veces piensan que el nombre de Dios, Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor, dicen. Pero hermano, Dios también es terror. Dios, hermano, aunque usted me diga que yo estoy equivocado todo, yo le digo, la luz de la Biblia, el nombre de Dios tiene que inspirarnos también terror, temor, hermanos. Hay que tener temor del nombre de Dios. Hermano, el diablo tiene temor a Dios. Los necios somos los seres humanos, que los seres humanos no tienen temor de Dios. Pero el diablo tiene temor de Dios. El ser humano niega que Jesús es Dios. Pero el diablo nunca niega que Jesús es Dios, por si acaso. Porque el diablo sabe que Jesús es Dios. Más bien el diablo aplaude cuando hay hombres y mujeres que niegan que Jesús sea Dios. Pero hermanos míos, el nombre de Dios es glorioso y temible. Ahora, y cuando alguien no entiende que ese nombre es glorioso y temible, comienza a mencionar a partir del versículo 59 una serie de juicios. Rápidamente leamos, dice: entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de la ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que sea destruido, y quedarás pocos en números en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros,
así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tus padres, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y sigue y sigue y sigue el asunto. Voy a condensar la historia de los judíos en el Antiguo Testamento diciéndole así. Israel, el pueblo de Dios, no respetó el nombre de Dios, al yo soy. Entonces vino el juicio de Dios, y usted conoce que en el Antiguo Testamento hay un libro que se llama Jueces, lo conocen, ¿verdad? Ese libro de Jueces, más o menos, Dios los estuvo castigando a Israel durante 300 años. El libro de Jueces dura 300 años. Juicio, juicio, castigo, 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 castigo. Porque no entendían la santidad del nombre de Dios. Bueno, viene la misericordia de Dios. Dios le da reyes. Pero tampoco entiende la santidad del nombre de Dios. Entonces Dios envía lo que nosotros conocemos como el exilio en Babilonia. Vienen los profetas Ezequiel, Jeremías y anuncian: viene el juicio de Dios, viene el juicio de Dios, arrepiéntanse. Pero ellos les daba igual y seguían haciendo lo mismo, y Dios los tuvo que enviar como castigo 70 años a Babilonia. Ahí fue donde vino la profecía de Daniel que hace un rato estábamos citando. Pero ni aún así aprendieron. Luego de eso, Dios, como quien dice, vamos a decirlo así, se olvidó de su pueblo, les dio la espalda. Ahora, cuando usted lee el último libro de la Biblia, que es Malaquías, del Antiguo Testamento, perdón, usted ve que de Malaquías a Mateo, generalmente en nuestras Biblias hay una hoja en blanco. No sé si usted se ha fijado, una hoja en blanco, ¿no? Ahora usted dirá, ¿por qué? La han puesto ahí para tomar apuntes. No, no es para apuntes. Es que entre Malaquías y Mateo existe más o menos como 400 años de vacío. Eso es lo que nosotros en historia conocemos como los 400 años de silencio. Dios se olvidó de su pueblo, porque como quien dice, Dios ya estaba ya cansado. Ahora, usted no me va a decir que no se cansa de sus hijos alguna vez, ¿sí o no? A veces yo cuántas veces he escuchado a padres, madres que dicen: ya estoy harto de estos muchachos, ya estoy hasta la coronilla, ¿sí o no? Y no voy a pedir que alcen la mano quienes lo dicen, ¿ya? Pero ¿lo dicen o no lo dicen? ¿Sí o no? Lo dicen, ok, ya. Entonces lo mismo Dios se hartó de su pueblo y le dio las espaldas. Durante 400 años los abandonó. Y luego viene la misericordia de Dios cuando se rompe ese silencio y viene el ser angelical y anuncia el nacimiento primeramente de Juan y luego el nacimiento de Jesús. Hermanos míos, ya que Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y lo mismo nos puede ocurrir a nosotros, ya que Israel no honró el nombre de Dios, el nombre yo soy, al rechazar a Jesús, cuando Jesús les está diciendo en Juan capítulo 8, yo soy, vino el juicio de Dios sobre Jerusalén en el año 70. Más o menos, cuando en Juan capítulo 8 ellos escucharon que Jesús le dijo, yo soy. ¿Y qué dice Juan capítulo 8? Tomaron piedras para matarlo. Pasó un año más y lo crucificaron al yo soy. Entonces más o menos pasaron 40 años más todavía de la historia del libro de Hechos, donde Dios todavía le siguió dando misericordia, pero ni así se arrepintieron. Entonces Dios destruyó toda la ciudad de Jerusalén. Toda la ciudad de Jerusalén fue destruida. Y se cumplió la profecía de Cristo en Mateo 24, donde dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y aún, si queremos remontarnos al libro del profeta Jeremías, Lamentaciones, y aún al libro del profeta Ezequiel, la profecía decía que se comerían la carne de sus propios hijos por el hambre. Y así fue, hermanos míos. Literalmente se comieron la carne de sus hijos por el hambre. Mire hasta dónde llegó la necedad del hombre cuando dijeron, no queremos saber nada del nombre de Dios. Los judíos cuando escucharon a Jesús ahí en Juan 8, que él dijo, yo soy.
Ellos deberían de haber reaccionado adorándole, pero reaccionaron tomando piedras para matarlo. En Juan capítulo 18, porque me pica la lengua, ya, es difícil creerle a un predicador cuando dice que ya está terminando, ¿no? Ya, mire lo que dice en Juan capítulo 18, cuando a Jesús lo fueron a tomar preso. Mire lo que dice. ¿Qué sucedió en Juan capítulo 18? Miren cómo reaccionó la gente cuando escucharon a Jesús que dijo, yo soy. En Juan capítulo 18, miren cómo reaccionaron. ¿Ah? Así se debe reaccionar cuando uno entiende que Jesús es el gran yo soy. Juan capítulo 18, versículo 6. 18:6 dice, cuando les dijo, yo soy, ¿qué sucedió, hermanos? Retrocedieron y cayeron a tierra. Esa es la reacción correcta. Todos cayeron, todos colapsaron ante Jesús, hermanos míos. Jesús ya les había dicho a ellos varias veces durante mucho tiempo que Él era el gran yo soy, que Él era antes de Abraham. Y ahora la respuesta correcta de esta gente cuando escucha es que ellos retroceden y caen a tierra. Ahora el texto no dice si cayeron como quien dice de espaldas o cayeron de rodillas, no, pero se cayeron ante la presencia de Dios, hermanos míos. ¿Y cuál debe ser la respuesta correcta de nosotros hoy en día, en estos días de Navidad? Ante el hecho de entender que el que nació en Belén es el gran yo soy. Hermano, la respuesta correcta tiene que ser caer en adoración ante el Señor, con temor y terror. Con temor y terror. Y como yo dije hace un rato, no, el problema es que hoy en día nosotros celebramos Navidad y todo eso, pero nos olvidamos. Pensamos que todavía sigue siendo un niño, ¿verdad? ¿Sabe usted cuál es el peligro de tener un crucifijo en la casa? Porque a veces algunos me dicen, pastor, ¿por qué acá en la iglesia no tenemos crucifijo? Bueno, por varias razones. Acá no tenemos crucifijo en ningún lugar. Acá en el púlpito tampoco hay, ¿no? ¿Usted sabe cuál es el problema de tener un crucifijo en la casa? El problema de tener un crucifijo en la casa, bueno, desde mi perspectiva, es que siempre solo vamos a estar pensando que Jesús está en la cruz, crucificado, clavado. O sea, lo vamos a ver, la cruz, ahí está clavado en la cruz, ahí está clavado en la cruz, ahí está clavado en la cruz. Bueno, y Jesús ya no está clavado en la cruz. Jesús está ahora en el cielo, sentado en el trono celestial, gobernando todo el universo y preparándose para venir otra vez a la tierra. Así está Jesús ahora. Entonces, es lo mismo con la Navidad. Celebramos el nacimiento, pero a veces solamente seguimos pensando que Dios sigue siendo un niñito que nació en Belén, ahí que chiquitito que está, que hay que cuidarlo, que hay que ponerlo ahí en el pesebre, ponerle velitas porque nació, ¿no? Esa es la idea tradicional. Pero Jesús nació ya hace 2000 años. Y ese es el peligro de la Navidad, que solamente nos quedemos pensando en Jesús, en Belén, en el pesebre. Pero realmente Jesús ahora es, hermano mío, el Dios, yo soy, el gran yo soy, que su nombre tiene que inspirarnos adoración, temor y terror. ¿Cuál será tu reacción ante el nombre de Dios? ¿Cuál será tu reacción ante el nombre de Dios?